Continuando con el programa, vamos a continuar con la doctora Elena Maricela Majano Muñoz, quien es médico somnóloga, neuróloga internista de El Salvador. En su página de vida se contempla que su educación superior inició con el doctorado en medicina en la Universidad Evangélica de El Salvador. Es especialista de medicina interna en el Hospital Militar Central de El Salvador, subespecialista de neurología clínica, Hospital Universitario de Berna, Suiza, Centro Neurológico, profesor doctor Alfredo Thompson, adscrito al ex Hospital Francés, Buenos Aires, Argentina, e Instituto de Neurociencia de Fundación Favaloro, Buenos Aires, Argentina. Subespecialidad de medicina del sueño, niños y adultos, Hospital Universitario de Berna, Suiza, Instituto de Neurociencia de Fundación Favaloro de Buenos Aires, Argentina, e Instituto Privado de Medicina del Sueño, Somnos, Buenos Aires, Argentina. En su experiencia profesional, tenemos que desde el 2011 directora médica de Bernes Medical, Centro Privado de Neurología y de Diagnóstico y Tratamiento de Trastornos del Sueño. Es el primero en su tipo en el país. Es miembro desde el 2011 de la Academia Americana de Medicina del Sueño, desde 2012 miembro de la Sociedad Mundial del Sueño, 2015 miembro activo del Comité del Día Mundial del Sueño, Sociedad Mundial del Sueño, 2016 coordinadora regional de Centroamérica y el Caribe en la Sociedad Mundial del Sueño. Y decisiones y publicaciones, es ganadora en los años 2015, 2017 y 2018 del Distinguished Activity Award de la Sociedad Mundial del Sueño, premio otorgado a la mejor actividad promoción del Día Mundial del Sueño. A continuación tendremos entonces el tema de trastornos de conducta del sueño, REM y otras parasomnias REM. Gracias, doctor, muy amable. Tengan todos muy buenas tardes y gracias por aguantar la hipersomnia postpandrial, así que esto lo vamos a hacer dinámico, se les agradece. Gracias a Agnes por la invitación, al doctor González, que no lo veo por acá, y es un placer disertar con la doctora Carrillo y con el doctor Castillo, que viene después de mi persona en este módulo de sueño. Me dejaron una parte que a mí me gusta mucho, en realidad me gusta más el insomnio, pero también me gustan las parasomnias, y voy a tratar de hacerlo dentro de no sé si de complejo, pero de lo interesante, que es el trastorno conductual del sueño REM, y las otras dos parasomnias que por cuestión de tiempo solo vamos a ver del sueño, otra del REM, que son las pesadillas, y del sueño no REM, que es la parálisis del sueño, ya sea recurrente o aislada. Cuando uno habla de las parasomnias y especialmente del trastorno conductual del sueño REM, toda la información de esta charla, no tengo conflicto de intereses más que la academia, y la información viene del Continuum, el Continuum de Neurología, en su sección de trastornos de sueño. En la última revisión del 2023 está muy bueno, y de ahí vienen. Y los videos están en la red, están en YouTube, así es que son de dominio público. Entonces, tenemos que dentro de las parasomnias, esta es una, y quizá voy a empezar por ella, y más o menos verse así dentro de los que nos pueda dar el tiempo. Ya me van a poner ahí el cronómetro. El trastorno conductual del sueño REM y otras parasomnias, como son las parálisis del sueño y las pesadillas. El cuadro clínico, el diagnóstico y el tratamiento. Tenemos que el sueño REM es el 25% de la noche. En una noche de 7 a 8 horas, el sueño REM corresponde al 25%. Hoy por hoy es la única etapa en donde podemos soñar, es decir, tener contenido onírico, positivo o negativo. Se cree que en la etapa anterior, si venimos haciendo la secuencia escalonada como una escalera, valga la redundancia, descendente, en la etapa de sueño profundo, en la etapa N3, podemos ver algunas lucecitas, algunos destellos, pero solamente es en la etapa de sueño MOR en donde soñamos. Aparece el primer sueño MOR 90 a 120 minutos después de quedarnos dormidos, y no voy a repetir lo que dijo la doctora Carrillo. La presencia de cada sueño MOR demarca un ciclo del sueño. Lo normal es que una persona que duerme entre 7 a 8 horas tenga de 4 a 6 ciclos de sueño MOR, que como se ven en este himnograma, que también por tiempo ya no se los comento porque lo explicó detenidamente la doctora Carrillo. ¿Cómo identificamos el sueño MOR? Por esto, porque aquí tenemos el electrodo dentro de una polisomnografía, obviamente, el electrodo colocado en el ojo izquierdo, en el ojo derecho, y estos se besan.
porque es lo único que podemos mover, presentando atonía o ausencia de señal en los electrodos que corresponden a miembros inferiores, superiores y mandíbula. Entonces, lo único que se puede mover durante el sueño REM son los ojos. Y creo que todos los que vieron Avatar y los que vimos Avatar entendimos y no entendíamos cómo es que las personas entraban en su avatar y lo hacían durante el sueño MOR. ¿Por qué? Porque tenían una parálisis fisiológica que manda nuestro cerebro para que no actuemos los sueños. Entonces, en la película Avatar no está diseñada al azar. Hacían y forzaban la entrada del sueño MOR a los militares o a los comandos para que fuera el avatar el que se moviera en lugar de ellos. Entonces, más o menos así funciona el sueño MOR. Este es un artículo muy bueno, me gusta, acerca de, es lo único que traigo fuera del continuum, de las patologías asociadas al trastorno de conducta del sueño MOR, y mencionaba que la prevalencia de esta parasomnia, de ese trastorno de conducta, es de más o menos del 1 al 2% de la población. Continuum habla acerca de no menor del 2% y que es mayor en aquellos pacientes arriba de 55, 60 años y es casi 8 hombres por 2 mujeres. Aunque después de los 50 más o menos nos tendemos a hacer un poco más equitativa la presencia, pero es un trastorno más de hombres. Se conoce desde hace 30 años. En el 96 apareció la primera descripción de lo que es la asociación entre la enfermedad de Parkinson, como vamos a ver, y la presencia del trastorno conductual del sueño MOR. Y luego habla de las patologías neurológicas asociadas a este trastorno, en donde a la cabeza está la narcolepsia, las enfermedades de Parkinson, el deterioro cognitivo leve, la atrofia multisistémica, la enfermedad de Alzheimer, enfermedad de Huntington, la demencia frontotemporal, la degeneración córtico-basal, la parálisis supranuclear progresiva. Si ven, todas juegan en grandes líneas. Es decir, esta parasomnia, cuando llega a la clínica, como vamos a ver después, debe de ser referido al neurólogo. Entonces, se clasifica el trastorno conductual, que es actuar los sueños, en agudo, crónico idiopático y crónico secundario, o el crónico en idiopático y secundario. El agudo, fármacos a la cabeza, los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, los duales, los tricíclicos y los beta bloqueadores. Aún no se sabe por qué el propanolol puede causar un trastorno conductual del sueño REM agudo en las primeras 14 días o 2 semanas. El consumo de alcohol, un ACV isquémico o un ACV hemorrágico bien puntual en los centros de generación del sueño REM. Luego tenemos el crónico idiopático. Son aquellos pacientes que actúan los sueños, han golpeado al compañero, se han caído de la cama, se han fracturado un miembro, pero que cuando llegan a vernos no presentan ninguna patología asociada, no existen síntomas, solo ese, premotor de la enfermedad de Parkinson, de ahí no existe otra cosa, pero que cuando uno le da seguimiento, por eso es vital referirlo al neurólogo, al cabo de cierto tiempo, ¿cuánto tiempo? Entre 5 y 10 años, estos pacientes desarrollan en más del 80% una patología neurodegenerativa a la cabeza de la enfermedad de Parkinson. Y luego tenemos aquellos pacientes que ya tienen la enfermedad neurodegenerativa, en donde aquellos con Parkinson sufren del 30 al 40% de trastorno conductual del REM. Todos los pacientes con atrofia multisistémica tienen trastorno del sueño REM y los pacientes con demencia de cuerpos de Levy van a tener un 70% de incidencia de trastorno del sueño REM, tumores y enfermedades desmielinizantes. ¿Qué es importante esto? Esta es una parasomnia que casi en más del 80% le pone una bandera roja, un warning al paciente que debe de continuar un seguimiento. Entonces, como les decía, la mayoría de cosas que les traigo para hablar del REM vienen del continuum, más o menos es lo mismo y se debe a la disfunción directa o indirecta de las estructuras del tronco del cerebro que regulan el sueño REM, especialmente el núcleo subcerúleos, que son las zonas REM-OM. Yo he estado hablando trastorno del sueño REM, trastorno de MOR, todos sabemos qué significan las iniciales, ¿vea? REM y MOR. MOR, movimientos oculares rápidos. Y REM es lo mismo, pero en inglés. ¿Por qué? Porque es lo único que podemos mover.
Entonces, ahí aclaramos. Y lo mismo, para no repetir y por el tiempo, lo que viene subrayado es la perlita, lo que hay que llevarse de la diapositiva. En estos pacientes, especialmente en la forma idiopática y especialmente los que tienen alterado el SPECT con transportador de dopamina que se hace en los grandes centros, la sonografía de la sustancia negra, los test del olfato y los test de visión de colores tienen un alto chance de desarrollar cualquiera de las sinucleinopatías. Acá le vamos a hacer SPECT, no, acá se hace una resonancia y por ahí se le pide al otorrino que tengamos a la mano. Yo tengo uno a la par de mi clínica y él tiene test de olores y si no ocupo menta y ocupo café y lo anoto. O sea, podemos hacer esos diagnósticos ahí en la clínica totalmente. Este trastorno debe de considerarse como una manifestación de una enfermedad neurológica y que se va a presentar esta enfermedad neurológica entre 5 a 11 años después de que empiece a caerse de la cama. Lo siento, 8 hombres por 2 mujeres, así es. En la clínica, los sueños de los pacientes, no es que me gané la lotería, no es que estoy de viaje, no, en absoluto. Suelen tener un contenido siempre, siempre desagradable, que incluyen discusiones, peleas, persecuciones, robos, ataque de animales, vamos a ver en los videos, y caídas por precipicios. En el sueño el sujeto suele ser él el agredido, puede o no reconocer las caras de sus agresores y el contexto suele estar situado en situaciones o lugares del pasado. Se remontan al pueblo, a lugares que conocen, pero que les genera ansiedad o amenaza. La historia es vital por el compañero de cama. Tiene que llegar la persona que duerme con el paciente porque para él no pasa nada. O sea, doctora, yo me caí de la cama. Con 68 años me caí de la cama. ¿Y cuántas veces le pasa? Como unas 2 veces al mes. ¿Y qué estaba soñando? Estaba soñando que iba nadando. Entonces, siempre el compañero, pero ellos no lo ven como normal, porque esto en su trastorno sí le causa un disconfort, pero no como el de la pesadilla, no cuando nos levantamos de una pesadilla. Pueden gritar, gemir, sollozar, llorar y hablar. Los movimientos suelen ser manotazos, puñetazos, patadas, violencia. Y menos frecuentemente pueden dar mordiscos, menos. Incorporarse de la cama, no hay sonambulismo acá. Saltar y caerse de la cama, especialmente si sienten que tienen que tirarse de un precipicio. Levantarse de la cama, deambular por la habitación, muy poco. No es infrecuente que al dar manotazos tiren los objetos de la mesita de noche, los traumas de cráneo, las lesiones de hombro, las dislocaciones del hombro, las fracturas de cadera están a la orden del día. En los casos más graves, se atan a la cama para no hacer eso. Colocan colchones abajo para caer sobre algo acolchonado y es muy raro que salgan corriendo. Tampoco no tienen sexomia, que son las parasomnias de contenido sexual, no las hay. Y a diferencia de los sonámbulos, durante el episodio tienen los ojos cerrados. Los pueden abrir por un momento después del episodio, pero la mayoría tiene los ojos cerrados. ¿A qué hora pasa esto? El 80% después de las 3 de la mañana. ¿Por qué? Porque si nos acordamos del himnograma que presentó la doctora Carrillo, después de las 3 de la mañana tenemos los periodos de REM más prolongados, 15, 20, 25 minutos. Entonces esto aparece hasta después de las 3 de la mañana en la mayoría de los pacientes. No comen, no tienen síndrome del comedor nocturno ni un sonambulismo y tampoco fuman durante el episodio, porque hay algunas parasomnias que sí. Entonces, este no es video, sino que este me gustó porque son todas las posiciones, o por lo menos un buen ejemplo de lo que hacen estas criaturas a la hora que tienen el evento y cómo lo vemos nosotros en la polisomno. Acá, obviamente, tenemos ojo derecho, ojo izquierdo, están estos movimientos en imagen en espejo que nos dice que el paciente está en REM y acá, donde todo debería de estar plano, existe el aumento, las descargas del tono de los miembros, que desde ese momento sabemos que tenemos un trastorno del REM, aunque no estemos viendo el video, en donde hay una pérdida de la parálisis, una pérdida de la atonía reflejada obviamente en los sensores que nos da. Ese es un video, no sé si yo lo puedo poner o ustedes. Ahí está. Ese es un video de un niño con narcolepsia tipo 1, en donde está en sueño REM. Y acá ustedes ven, esto es todo el REM que él tiene.
pero tiene un trastorno del sueño REM porque estos electrodos deberían de estar totalmente sin señal. Esto se observa en los pacientes con narcolepsia tipo 1, como bien explicó la doctora, en los cuales hay intrusiones del sueño REM en vigilia. Ellos tienen estos episodios incontrolables de sueño y comienzan a soñar, valga la redundancia, al toque, rapidito, porque tienen estas intrusiones del REM. En los narcolépticos, no sé después, es una opinión de la doctora Carrillo, pero en los narcolépticos no veo tanta violencia como en aquel que va a presentar una sinucleinopatía en los episodios de trastorno del REM. Este es un episodio de un paciente también con trastorno del sueño, con trastorno del sueño REM. No, ¿qué pasó aquí? Quiero irme para atrás. No. ¿Cómo le hago para atrás? Son de laboratorios de sueño, de pacientes que están, obviamente, haciéndose un estudio de sueño por eso. La gran simuladora o el gran simulador del trastorno conductual del REM son las apneas de sueño. Las apneas de sueño son los que nos dan más dolor de cabeza. ¿Y aquí cómo le hago? No, pero quería el anterior. Bueno, lo que les decía, para abajo. La mesita de noche para abajo. Entonces, en estos pacientes, obviamente, todo aquel mueble que sea objeto de un trauma de cráneo se quita. Pero eso es un típico trastorno del REM. Vamos a ver si puedo pasar la otra. Este es un paciente, no sé si corre, está corriendo. Este es un paciente que le están titulando, le están controlando la apnea de sueño. Le están controlando la apnea de sueño y hace esto. Típico trastorno. Entonces, esto es un trastorno con apnea de sueño, pero hay algunos que es producida por la apnea de sueño y el familiar que estaba a la par estaba listo para lo que venía. Obviamente, si este paciente tenía apnea de sueño sin control, los eventos eran más frecuentes y más violentos. Este es el mismo paciente. Se fijan, miembros inferiores, ahí está peleando y creo que con un animal. Ahí es un lagarto, porque por lo general son reptiles, ojo, son reptiles, lagartos, serpientes. Está dormido. Seguimos peleando con el lagarto. ¿Mm? ¿Mm? Va para abajo. No, él no se alcanza a caer. Pero esto es un trastorno conductual del REM en un paciente que está siendo titulado por apnea de sueño. Ese es otro, también que se encuentra libre, es de una presentación de un médico neurólogo. No tiene sonido, pero no lo necesita, ya lo van a ver. Es un paciente que también estaba en un laboratorio de sueño por un trastorno conductual. Si se fijan, comienza a hablar, ya está peleando. Ya está peleando. ¿Mm? Y para abajo. Y pobre el equipo. Nuestros equipos sufren. Es por eso que a nuestros técnicos les decimos cualquier cosa, no mentiras, protejan al paciente, pero me protegen el cabezal, por favor, porque si no me dejan, o sea, sí se le pone protección, pero también se le pone protección al cabezal, totalmente. Y esto es algo que aparece también en YouTube, que es muy bonito. Es desde el punto de vista de Harrison y trae volumen. ¿Quiero ver? Un varón golpeaba y pateaba con regularidad a su esposa por la noche mientras soñaba. En su sueño él era atacado y peleaba para salvar su vida. Suponga que usted es un médico y un paciente refiere que se ata todas las noches con una cuerda al poste de la cama desde hace 8 años para no salirse de la cama y lesionarse durante sus pesadillas violentas. Y que hay acerca de otros pacientes que mencionan que usualmente se retiran a dormir en una bolsa de dormir o una cama de agua acoginada para protegerse a sí mismos y a sus parejas de cama de sus salvajes comportamientos durante el sueño.
¿Cómo puede explicar tales fenómenos nocturnos extraños? Resulta que existe una causa médica y un tratamiento médico sencillo y seguro. Luego tenemos todo, y por tiempo, esto va a quedar, creo que hasta un año que va a quedar el hecho de que ustedes puedan entrar acá. Así que por tiempo, estas son las causas de las enfermedades neurodegenerativas, que ya las estuvimos desde que empezamos a hablar del trastorno del REM. Luego están las causas autoinmunes, las causas metabólicas, que siempre hay que tenerlas en cuenta, los trastornos psiquiátricos, sí, el estrés postraumático. El estrés postraumático es quizás, yo diría todos, pero es una de las condiciones de salud mental que más se relaciona a muchos trastornos de sueño, a sueño fraccionado, a pesadillas, a trastorno de sueño REM. ¿Por qué? Y lo digo no rápido, pero sí lo digo en la rapidez de la exposición. El REM es lo que le da la cubierta emocional al recuerdo, positivo o negativo, pero en el estrés postraumático es negativo. Entonces, en los pacientes que tienen alteraciones del sueño REM, que han sido veteranos de guerra, que han sido secuestrados, sobrevivientes de accidentes, es la meta entre el somnólogo y el psiquiatra el poder, no que olvide el evento, no, el poder tener buen sueño REM, el poder asegurarnos que esté durmiendo bien para que le quite la cubierta emotiva negativa que trae la remembranza del recuerdo. ¿Por qué? Porque dos de las grandes parasomnias del REM se observan con frecuencia en los pacientes con estrés postraumático, que es el trastorno conductual del REM y las pesadillas. Luego están todos los exámenes que se pueden hacer en los pacientes a los cuales nosotros les sospechamos un trastorno conductual del REM. Yo les podría decir que una resonancia magnética de cerebro, un electroencefalograma, un test del olfato, si está muy disautonómico, como en los pacientes con Parkinson, por ejemplo, un TIL test con alguien que lo sepa hacer bien, y estamos hechos en el trastorno. Sé que hay otros muchos, pero no contamos, pero es importante saberlo. Luego tenemos los diagnósticos diferenciales en el trastorno de sueño REM, que son todos estos, y especialmente la gran simuladora, las apneas de sueño y las epilepsias nocturnas del lóbulo frontal. Vea, dentro de lo que vemos en la noche, y luego están el resto. Este no es, y ahí les puse el GIF, esto no es un movimiento periódico de piernas, no lo es. Vea. ¿Por qué? Qué bueno que la doctora trajo antes, vieron lo que es mover las piernas, esto es un poco más que eso. Luego, el diagnóstico es netamente clínico y polisomnográfico con registro audiovisual sincronizado, que nos permita ver la atonía que se presenta en el REM. Y como les decía, para poder tener no solamente captado el momento, sino que tener el diagnóstico per se. Estos son los criterios diagnósticos del libro azul del 2014 y deben de estar la presencia de este sueño REM sin atonía, con todo lo que les he mencionado antes, y como mínimo uno de estos dos: historia de conductas vigorosas durante el sueño, conductas anormales durante el sueño REM detectadas durante el estudio polisomnográfico, ausencia de actividad epileptiforme. Debemos de descartar la presencia que estemos frente a una epilepsia y que el trastorno de sueño no pueda ser explicado por otra entidad. Es decir, que si tenemos sospechas de apneas de sueño concomitantes, porque las apneas de sueño también son más en los hombres. Entonces, si tenemos sospechas de apnea de sueño, tenemos que descartarla, y si está presente, tenemos que tratarla. Y si aún así el paciente sigue tirándose de la cama y tirando manotazos, tiene dos trastornos de sueño: una apnea de sueño que se está tratando con su dispositivo de ventilación mecánica, más un trastorno conductual del REM. Esto es lo que vemos nosotros en un REM normal. Ahí arriba los ojos moviéndose y todos los electrodos que corresponden a miembros superiores o inferiores y al mentón deben de estar así, planitos, sin tono, sin ningún tipo de registro ni señal, y esto es lo que vemos en un trastorno conductual del REM. Él sigue soñando, pero tenemos todas estas descargas en trenes, en forma balística, toda esta actividad muscular fásica y en la mandíbula una actividad muscular tónica importante. Entonces esto, sin ver ningún video, los que hacemos sueño, ¿y desde cuándo tiene trastorno del REM? ¿Cuántos años tiene? Es hombre. Vea, ¿por qué? Porque esto lo demarca.
Aquí está también parte de lo que les decía, la parte del trastorno crónico y agudo. Es una diapositiva que enumera las anteriores. El tratamiento debe de iniciarse cuando existe riesgo de lesiones, obviamente, cuando las pesadillas son molestas o los eventos son molestos para el paciente y cuando las conductas vigorosas han dañado al compañero de cama. Siempre, siempre, retirar todo objeto cerca de la cama es un objeto para hacerse un trauma de cráneo o una fractura. Las esposas no quieren abandonar la habitación, no la saquen de la habitación, cámbienla de cama. O sea, que se quede en una cama un poco más ancha a él, le ponen barandas y la esposa, porque como esto más en hombres, que se quede en una cama de 1 metro a la par para no crear ningún tipo de disfunción matrimonial, pero sepárenlos. El tratamiento, el medicamento por excelencia es el clonazepam. El clonazepam es la única benzodiazepina que no sabemos aún por qué, tiene la capacidad de entrar al sueño REM y no solamente disminuir la vigorosidad de los movimientos, sino que también modificar en positivo el contenido onírico negativo de los sueños. Entonces, la clonazepam es desde la mínima dosis efectiva, máximo 4 miligramos. En mi experiencia, en gotas he utilizado hasta 10 y en tabletas he utilizado hasta 1 tableta. Entonces, las dosis máximas nunca las he llegado a utilizar con excelentes resultados. Desde las primeras 48 horas, el trastorno disminuye en un 50%. Ojo, si tiene apnea de sueño, no le despache el clonazepam primero, mándelo a hacer un estudio de sueño. Melatonina también se puede asociar en dosis bonitas, sin miedo, de 3 a 12 miligramos. También ayuda en el control del sueño B, del trastorno conductual del REM. El nivel de evidencia del anterior era A, este B. Pero, mientras tanto, mientras no le hacen el estudio de sueño, pónganle un poquito de melatonina para que, y hagan todas las medidas no farmacológicas. Entonces, esto es un esquema mío. Clonazepam, que controla más o menos hasta un 90%, yo lo puedo asociar con melatonina. A mí las dosis de melatonina grandes, cuando las tengo que necesitar, las ocupo. Puedo ponerle hasta 30 miligramos de melatonina. Pramipexol también puedo utilizarlo. Trazodone, donepezilo, gabapentina, ribastigmina. ¿Cuál de estos ocupo más? ¿La ribastigmina o el donepezilo? Y siempre, siempre hay que referir a este paciente. No significa que usted, que ya le llegó, que estaba de choque, no va a empezar a darle cualquiera de estos medicamentos. Si le sospecha apnea de sueño, no le dé clonazepam, le puede dar cualquiera de las otras opciones. Que lo mande al neurólogo o al especialista de sueño con melatonina y con un poquito de gabapentina, está bien. Está bien, son niveles C de evidencia, pero no lo mandó sin tratamiento. Si sospecha apnea de sueño, no le ponga clonazepam hasta que no se descarte o se confirme la apnea de sueño y empiece su tratamiento con el dispositivo. Eso más o menos ya lo vimos, eran las conclusiones. Ok. ¿Qué es esto? Así es, así es. Este es la diapositiva ícono y en realidad la traje porque es la que mejor representa una de las 3 tipos de alucinaciones que existe en la parálisis del sueño. Las parálisis del sueño pueden ser recurrentes o aisladas. Es un fenómeno que puede ocurrir en personas sanas o en asociación con otros trastornos o condiciones médicas. Consiste en despertar del sueño sin poder mover el tronco o las extremidades durante segundos o minutos, hasta que se resuelva espontáneamente o ante un estímulo. El diafragma está preservado porque si no nos morimos, vea. Se acompaña de alucinaciones hipnagógicas si aparecen en las primeras horas del sueño o hipnopómpicas si aparecen al despertar y tiene un aspecto cultural importante, místico, religioso. A tal grado que esta diapositiva en México se llama "Se le subió el muerto". Se le subió el muerto. Tiene un gran componente místico, tiene un gran componente religioso, tiene un gran componente de posesión demoníaca, de trabajitos que algún brujo le hizo. Vea, entonces, la parte cultural de la parálisis del sueño es bastante interesante. Entonces, la parálisis del sueño ocurre en la transición
vigilia sueño, cuando nos estamos quedando dormidos. Esto puede pasar desde que nos dormimos hasta más o menos como las 2 de la mañana. Es donde tenemos más parálisis del sueño. Ocurre al menos en el 7.6% de la población y entre el 15 y el 40% de las personas menores de 30 años. Esta es la parasomnia no normal, porque las parasomnias no son normales, pero la parasomnia que más observamos en el adolescente que está trasnochando, que está fumando, que está tomando alcohol, que probablemente está consumiendo drogas, es la parálisis del sueño. La causa más frecuente es la narcolepsia, porque forma parte de los criterios diagnósticos de narcolepsia. Y en la forma aislada, lo que les decía, el consumo de drogas y algunos fármacos. En una experiencia muy personal, el alprazolam produce parálisis del sueño. A mí me la produce. Lo he probado 2 veces en mi vida y las 2 veces he tenido parálisis del sueño sin ninguna alucinación. Solamente me he despertado y no me puedo mover y digo, tengo parálisis del sueño. ¿Cómo salgo de la parálisis del sueño? Enfoco mi atención en ¿qué? En mi codo o en mi dedo gordo. Entonces me relajo, cierro los ojos y en el momento que yo haga esto, rompí la parálisis y se fue. El alprazolam, sí. Y por lo general, cuando no está asociada a ninguna otra patología, solo ocurre una vez por noche. Estos son los criterios diagnósticos de la parálisis del sueño. Este evento se caracteriza por esa imposibilidad de mover el tronco o las extremidades. Cada episodio dura segundos o unos pocos minutos y los episodios causan clínicamente distrés en la persona, obviamente miedo, más que distrés diría miedo, y ansiedad o miedo para volverse a dormir a la noche siguiente porque le va a pasar. Y que este trastorno no puede ser explicado por ninguna otra patología. Tipos de alucinaciones, buenísimo, son 3. Las 3 tipos de alucinaciones que hay es el intruso. ¿Qué nos dice el paciente? Mire, siento que escucho cómo abren la puerta, cómo dan pisadas lentas, sombras o sensación de presencia que amenaza en la propia habitación. El íncubo, se me trepó el diablo, o sea, el que vimos en la diapositiva. ¿Vea? Sienten presión en el pecho, dificultad para respirar y sensación de estar siendo estrangulado o asfixiado. Y la vestibular, la alucinación vestibular en la parálisis del sueño es la que, en donde hay sensación de que giro, de que me caigo, de que me desprendo de mi cuerpo y floto. Puedo ver también llamas en el cielo del cuarto y que uno se desplaza y no puede volver a entrar, levita y no puede entrar. Esas son más complejas, esas son mucho más complejas y generan, no sé si más temor, pero más sensación de que algo místico, de que algo mágico hay. ¿Por qué? Porque hay una sensación de abandonar el cuerpo bastante interesante. El tratamiento, si la parálisis del sueño es producida por desvelos, consumo de alcohol y todo eso, pues hay que tratar la causa y es autolimitada. Y si no afecta el funcionamiento diurno, obviamente no necesita tratamiento. Si le va a causar miedo y temor al paciente, la terapia cognitiva conductual, con énfasis en la higiene del sueño, horarios, horario para dormir y horas adecuadas de sueño. Porque no es lo mismo pedir dormir 7 a 8 horas y que esas 7 a 8 horas me la duerma de 5 de la mañana a 3 de la tarde. No, tiene que dormirlas en el horario que se debe de dormir. Identificar cuál es el factor que lo desencadenó. Si el cuadro aparece más de 4 a 6 veces al mes, hay que valorar tratarlo. Parecería un poco paradójico, pero dentro de los inhibidores de recaptación de serotonina, la sertralina en 2 o 3 semanas la está controlando bastante bien. Los tricíclicos no los uso, no me gustan en parálisis del sueño, pero están descritos. La melatonina sí, y el clonazepam. El clonazepam también ayuda en esta parasomnia del sueño no REM, y con ellos es gotas, la mínima dosis efectiva. ¿Por qué? Porque la base de esto es el tratamiento no farmacológico cuando es aislada. Cuando es recurrente o va acompañada de la narcolepsia, pues es tratar la narcolepsia. Y ahí sí, se trata con venlafaxina, va muy bien con la venlafaxina. No tenemos estudio de esto, porque esto es una sensación que percibe el paciente, pero en YouTube está todo. Así, aquí les traigo una simulación de una parálisis del sueño.
Este es tipo intruso. Ahí viene. A todo esto el paciente está despierto, con los ojos abiertos, pero no se puede mover. Yo, you pay your rent? Mírenlo, mírenlo. No se puede mover y lo está viendo. O sea, esto pasa. Así es. Traigo otro video, pero por tiempo no me da. Les prometo que después lo podemos ver. Y ya para terminar, le prometo, doctor Castillo, ya solo 2 minutos. Las pesadillas, otra parasomnia del sueño REM, son comunes y ocurren esporádicamente en personas sanas también. Pueden volverse recurrentes, angustiosas, como parte de un estrés postraumático. A esto se le llama trastorno de pesadillas, es decir, aquellas que el paciente con estrés postraumático desarrolla. Son perturbadoras y aterradoras, generalmente también implican amenaza. Las pesadillas esporádicas son comunes y no suelen generar mucho estrés, y el trastorno de pesadillas sí. ¿Por qué? Porque son recurrentes, prolongadas, el paciente se levanta al baño, se vuelve a dormir y retoma la pesadilla donde la dejó. Las pesadillas se clasifican en leves si aparecen una vez por semana, moderadas si aparecen 2 o más veces por semana y una vez por noche, y grave todas las noches. Y están asociadas a ansiedad, a depresión cuando hablamos de salud mental, y en un 67% al trastorno de estrés postraumático, especialmente en veteranos de guerra, porque ellos, lo que tienen los veteranos de todas las guerras es que tienen una reexperiencia persistente del evento traumático. Es más, las pesadillas forman parte de los criterios diagnósticos del estrés postraumático. La incidencia, 22% en adultos, 37% en patología psiquiátrica, y los niños también son azotados por estas pesadillas hasta más o menos como los 8 o 10 años. Mucho más frecuente en mujeres, desencadenando insomnio, ansiedad, depresión, fatiga, somnolencia y bajo rendimiento. La patogénesis es una hiperexcitación cerebral y deterioro de la extinción del miedo. Esto me gusta. La extinción del miedo consiste en exponernos sistemáticamente a lo que nos causa miedo, hasta quitarle el poder de generar ese miedo en nosotros. Entonces, en los pacientes con pesadillas existe un deterioro de esa extinción. Si yo odio las ratas, mis pesadillas son con ratas. Si yo detesto las culebras, mis pesadillas son las culebras. ¿Por qué? Porque en el contexto que es más complejo de lo que les estoy diciendo, existe ese deterioro de la extinción del miedo. Nuestras pesadillas reflejan, un poco freudiano, sí lo es, un poco nuestros miedos interiores, y luego lo vamos coloreando con contexto de la realidad. ¿Se puede meter a un paciente a un estudio de sueño? Sí, para descartar en el contexto de la pesadilla, narcolepsia, trastorno del sueño REM o apnea de sueño. Estos son los criterios. De verdad, por tiempo no se los leo, pero cualquier pregunta al final de las ponencias. Tratamiento. Si es cuadro aislado, mucha terapia cognitiva conductual, cambio de hábitos, hablar un poco también de aquello que estamos haciendo mal a la noche, si estamos viendo streaming y estamos viendo las noticias del Medio Oriente, entonces como que restringir un poco eso. Clonazepam, melatonina e IRS, si califican en el cuadro severo o en un típico trastorno de pesadillas. Prazosina hay mucha, yo nunca lo he utilizado. Hay mucha controversia, siempre sigue estando en primera línea, pero se han complicado los pacientes con hipotensión ortostática. Venlafaxina, 75 y 150 en estrés postraumático, gabapentina ha dado resultados, 600 miligramos cada noche, y aquí sí no les recomiendo, si el paciente tiene resistencia a ir a la cama, no es un insomnio per se, sino que es miedo a dormirse por presentar la pesadilla. Aquí no me le vayan a recetar fármaco Z porque aquí estamos mal. Porque entonces si no veía el demonio con el fármaco Z lo ve. Entonces no, aquí Zetas no. Uso de guarda dental, el 80% de los pacientes con pesadilla apretan la mandíbula y eso mejora mucho. Terapia cognitiva que la podemos dar nosotros y obviamente si lo amerita, referencia a psiquiatría. Y esto que es muy bonito, la terapia de ensayo de imágenes
es específicamente recomendada para el tratamiento del trastorno de la pesadilla de estrés postraumático. ¿Qué es esto? En la terapia cognitivo-conductual, nosotros, si tenemos un paciente con estrés postraumático o una pesadilla recurrente, dentro de la terapia del insomnio, le hacemos al paciente, le revivimos la pesadilla y vamos quitándole de a poco el contenido negativo. Todos los que vieron Inception con Leonardo DiCaprio se podrán acordar que ellos tenían un tótem que era personal, que nadie podía tocar porque lo contaminaba. Ahí es como que un poco más película, pero ese tótem, que bien puede ser un uñerito, una cicatriz o algo, nos permite manipular los sueños cuando estamos dormidos y saber que lo que estamos soñando es un sueño y es una pesadilla. Entonces, la terapia de ensayo de imágenes en el día, junto con un tótem que no es un objeto, bien puede ser por ejemplo, hay personas, yo tengo una cicatriz aquí en este dedo y uno se la toca y sabe que está soñando. Cuando no se la toca es porque estamos en el sueño, me hace falta mi cicatriz. En ese momento el paciente, especialmente en estrés postraumático, comienza a decir estoy soñando, se despierta y el sueño y comienza a ver la extinción del miedo. Entonces, estas dos terapias se complementan, parecería así súper sacado de los pelos, pero es muy bueno y ayuda mucho en los pacientes. Y con esta me voy, y esto es lo último ya. What I want you to notice is how stereotyped these episodes are. They're very similar. They happen multiple times in this video and they're very similar, okay? Esta es una epilepsia del lóbulo frontal, pero vean. Si no tenemos un gráfico a la par, ¿qué les parecería así nada más? Ahí dice epilepsia, pero bueno, pero ¿qué les parecería así? Un trastorno del REM jamás. No gritan tanto. Una pesadilla. Por eso es importante, si este paciente se va a someter a una polisomno, hacer un protocolo de epilepsia en polisomno. Y si está en un video electro, corroborar que el evento que estamos viendo tenga alteraciones en el electroencefalograma. Si las tiene, pues obviamente es una epilepsia, y si no las tiene, es una parasomnia. ¿Ok? Entonces, ya me voy. Gracias.